Domingo segundo de Cuaresma. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que pues aprendisteis de mí cómo debéis proceder para agradar a Dios, procedáis así para más aventajaros. Ya sabéis qué preceptos os di de parte del Señor Jesús. Esta es la voluntad del Señor, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, para que sepa cada uno de vosotros poseer su propia esposa casta y honestamente, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En esta materia ninguno con violencia o con engaño haga injuria a su hermano, porque el Señor es vengador de todos estos crímenes, como os lo tengo dicho y protestado. Pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó aparte Jesús a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras blanqueaban como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba Pedro hablando, cuando una nube resplandeciente los envolvió, y resonó una voz desde la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien bien me complazco, oídle. A esta voz los discípulos cayeron rostro por tierra y sintieron gran temor. Mas Jesús se acercó a ellos, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Ellos alzaron sus ojos y a nadie vieron sino solo a Jesús. Y al bajar del monte, Jesús les propuso precepto diciendo: A nadie contéis esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos avanzando en el tiempo de Cuaresma y espero que lo hayamos comenzado bien, que estemos todos haciendo penitencia, haciendo esfuerzos de las obras del tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Que son la penitencia, la oración, las limosnas, los ayunos y todo tipo de esfuerzo para santificarnos y purificar nuestras almas. También evitar con más cuidado los pecados, y también evitar abstenernos de demasiadas placeres o distracciones, que hacer algún esfuerzo de mortificación, incluso en cosas que son buenas, que son lícitas, pero hagamos un esfuerzo para privarnos de ellas y así de esta manera hacer una buena Cuaresma, que se vea que que realmente estamos haciendo penitencia. Entonces, ese tiempo de purificación permite que Dios pueda estar cerca de nosotros, porque ¿qué es lo que impide que Dios esté cerca de nosotros? Pues es el pecado, es nuestros desórdenes, es nuestra falta de pureza de intención. Y justamente la Cuaresma está hecha para purificarnos de todas esas cosas. Ciertamente toda nuestra vida debería ser un esfuerzo constante de purificación, pero
la Cuaresma es con más intensidad, con más dedicación y con más cuidado. Así que hagamos este esfuerzo. Estamos preparando las alegrías pascuales que no vienen si no hay la pasión, ¿verdad? La pasión es si no hay pasión, no hay resurrección. Así que no se puede suprimir, no se puede evacuar la pasión de Cristo de nuestra vida, ¿verdad? Es lo que quieren hacer los modernistas, solo hablan de Jesucristo resucitado, hasta ponen en las iglesias Cristos que están, en lugar de poner en la cruz a un Cristo sufriente, exponen a un Cristo resucitado en la cruz, pero no, eso está prohibido por el Papa Pío XII. Está condenado de poner Cristos resucitados en la cruz. Entonces hoy se ven muchas cruces con Cristo resucitados, pues sepan que eso está prohibido por la Iglesia. Pero es el concepto modernista, es el concepto que quieren hacer pasar. Entonces la gente ya no ve la necesidad de pasar por la Semana Santa, por la Cuaresma, para tener derecho y recibir los frutos de la resurrección, el tiempo pascual. Así que no nos dejemos llevar por esa mentalidad y aceptemos el tiempo de penitencia y el tiempo de sufrimiento de la cruz, ¿verdad? Eso prepara las alegrías pascuales. Así que cuanto más grande sea la cruz, cuanto más grande sea el sufrimiento, tanto más grande será la alegría de la resurrección. Así que debemos purificar nuestra alma, porque si no purificamos nuestra alma, ¿cómo Dios va a venir a ella? Entonces la purificación permite que Dios esté más presente en nuestra vida, que Dios está pueda actuar de manera más fácil en nuestra alma, si nuestra alma está limpia, si nuestra alma es pura. Entonces esa pureza pues no nos es nativa, porque no nacimos puros, ya nacimos con el pecado original, ya hemos cometido otros pecados a lo largo de nuestra vida, no somos puros, pero debemos purificarnos para que Dios se manifieste en nuestra vida de una manera más intensa. Por eso los santos tenían mucho cuidado en purificar su alma, purificar su vida, purificar su intención, ¿verdad? Y eso hacía que Dios estaba más presente en ellos, ¿verdad? Es muy importante que comprendamos la importancia de la purificación. Esa es la noción de la ascesis cristiana, que es toda una ciencia, una rama de la espiritualidad cristiana. La ascesis es esa parte de la doctrina católica que nos ayuda, que nos explica cómo debemos purificar nuestra vida, nuestra alma, para podernos unir a Dios. Entonces eso es un trabajo constante, y si no nos purificamos suficientemente en esta vida, hay consecuencias, porque o bien tendremos que hacer un purgatorio mucho más duro, o bien tendremos de menos gracias de Dios. Dios viene y habita y convive con las almas puras. Por eso, si ustedes ven en la vida de Cristo, ¿quiénes eran los más cercanos a Él? Pues las almas más puras: la Inmaculada Concepción, la Virgen María, San Juan, el evangelista casto, pensemos a San Juan Bautista también. Todos eran almas muy puras. También Santa María Magdalena, que fue muy pecadora, pero se volvió pura por la contrición, por la penitencia. Así que nadie debe desesperar y decir, bueno, yo soy un pecador,
y Dios no me quiere, no quiere estar conmigo. No, cualquier pecador, cuando cambia su intención, purifica su corazón, purifica su intención, sus deseos, puede volverse un alma pura, como Santa María Magdalena, que también fue muy cercana a nuestro Señor, pero porque se purificó de sus pecados. Entonces ella hizo penitencia toda su vida de sus pecados. Ya la había Dios perdonado, ya había sido perdonada por nuestro Señor, pero ella hasta su muerte siguió haciendo penitencia toda su vida. Entonces debemos tener ese espíritu de purificación para que Dios esté cerca de nosotros. Dios no puede convivir con el pecado, y en la medida que nosotros pecamos, en esa medida Dios se aleja de nosotros. No hay convivencia entre la luz y las tinieblas, entre el pecado y la gracia. O sea, en la medida que nosotros nos implicamos en el mal, en esa medida Dios se aleja. Y hay personas que por el solo hecho de no quererse acercar a Dios se vuelven culpables porque es nuestro deber acercarnos a Dios. Dios quiere eso, y cuando uno rechaza a Dios por el hecho mismo, el demonio, si no nos queremos poner en manos de Dios, por el hecho mismo nos ponemos en manos del demonio. Es automático, es inevitable, no hay otra posibilidad, no hay otra opción. Entonces, si queremos si no queremos a Dios en nuestra vida, aun si no lo ofendemos gravemente, aun si vivimos solo en la superficialidad, en cosas que no son muy graves, pero por el hecho mismo de excluir a Dios de nuestra vida, por el hecho mismo, el demonio viene a ocupar ese lugar vacío. No hay intermediario entre las dos cosas. Así que debemos tener conciencia de eso. Y nuestro Señor, cuando se transfiguró delante de los apóstoles, quería que por la presencia de su divinidad, que se manifestó en ese momento con su gloria, quería fortificarlos, porque pronto ya iba a sufrir su pasión, y quería que los apóstoles, cuando viniera ese momento de la pasión, fueran fuertes y que no se desanimaran y que no perdieran la confianza. Entonces Él se transfiguró delante de ellos y se vio a Moisés y Elías conversando con nuestro Señor, y después se oyeron estas palabras de Dios Padre que les animaba a tener confianza en su Hijo. Y esa nube, los padres de la Iglesia dicen que era el Espíritu Santo, que se manifestó de esa manera, como en otra manera se manifestó como una paloma. Aquí el Espíritu Santo se manifestó como una nube, y la voz del Padre que decía estas palabras. Así que de esa manera nuestro Señor quería confirmar a sus apóstoles, porque después venía el tiempo de la prueba, y el problema es que ellos no fueron realmente fieles a todas esas gracias, porque después las olvidaron o no hicieron todo lo que debían, y por eso cuando vino la pasión se desanimaron, perdieron la confianza, perdieron hasta su fe, fue sacudida, porque no fueron fieles a esas gracias completamente. Yo no digo que completamente fueron infieles, pero en parte sí fueron infieles. Entonces esa es la lección. O sea, una persona que está unida a Dios, que está bien unida a Dios,
pero para estar unida debes primero estar purificada. No nos hagamos ilusiones que hoy en la iglesia modernista quieren que la gente sea santa, hablan de santidad, pero sin una purificación prealable. ¿Cómo se puede uno santificar si no hay purificación? Yo puedo entender eso de la Virgen María, que nació pura, que nació inmaculada. Ella no necesitaba purificación porque ya era pura. Yo puedo entender eso de nuestro Señor, que era Dios, que nació también puro y que nunca tuvo pecado, pues no necesitaba purificación. Pero cuando unas personas que son pecadores de nacimiento y pretenden llegar a la santidad sin pasar por la ascesis cristiana, sin pasar por la purificación, sin hacer su cuaresma, que de boca, así es que yo cuaresma me puse la ceniza y ya nada más, no hacen esfuerzos, no hacen penitencias, no hacen mortificaciones, no luchan contra sus pecados, no piden perdón. Aunque ya estén perdonados en confesión, de todos modos debemos seguir expiando, seguir pidiendo perdón por la pena temporal debida al pecado que no ha sido suficientemente expiada. Así que de todos modos, aunque ya Dios me haya perdonado el pecado, no me ha perdonado forzosamente la pena temporal. Y de todos modos debo seguir pidiendo perdón. Es que ya me confesé, ya estoy bien. No es suficiente. Entonces, para que pueda haber en nosotros ese tabor, esa manifestación de Dios en nuestra alma, esa presencia de Dios, debe haber la purificación prealable. Y en la medida que nuestra alma sea bien purificada, pues la manifestación de Dios será mayor, ¿verdad? Y también es necesaria la ascesis cristiana para fortificar el alma, porque cuando una persona hace esfuerzos, lucha por su vida cristiana, adquiere virtudes. Esas virtudes son una realidad, las virtudes cristianas son una realidad, pero alguien que nunca hace esfuerzos no adquiere virtudes, no hace esfuerzos de paciencia, no hace esfuerzos para hacer el bien, para evitar el mal, y todos esos esfuerzos constantes hacen que nuestra alma se fortifique. Entonces, si a momento dado viene un obstáculo, una prueba, un ataque del demonio, de las tentaciones, entonces resistimos porque hemos fortificado nuestras virtudes. ¿Cómo se fortifican las virtudes? Con la práctica, con los esfuerzos. Alguien que no hace esfuerzos de paciencia nunca adquirirá la virtud de paciencia. Está claro que para adquirir la paciencia hay que hacer esfuerzos de paciencia. Y quien hace esfuerzos de paciencia adquiere la virtud de paciencia. La paciencia no viene sola. Hay personas que en su casa nunca les exigieron los papás de hacer esfuerzos. Entonces, cuando los niños estos crecen, se ven en una situación difícil, en una situación complicada, luego se desesperan, luego se pierden la esperanza porque no tienen la paciencia. No basta que esos hijos sean buenas personas, que no hayan hecho mal a nadie, que no hagan el mal, no es suficiente. Hay que adquirir las virtudes cristianas. Hay muchas virtudes, hay que ejercitarlas, ¿verdad? Yo ejercito las virtudes cuando en situaciones particulares yo hago lo que debo hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la virtud de justicia. Yo no puedo adquirir la virtud de justicia si cuando estoy delante de otra persona no le doy su lugar, respeto sus derechos, sus bienes. Hay personas que no son capaces de respetar a su prójimo como debe ser.
pues su virtud de justicia está cojeando. Entonces deben adquirir esa virtud ya desde niños. Los papás deben decirle a los niños: respeta el derecho de tu hermanito, de tu hermanita. Y hay papás que nunca se preocupan de esas cosas. Lo que quieren es que sus hijos no los molesten, y los regañan cuando sus hijos los molestan, pero es que no se preocupan de ver por qué los niños tienen problemas. Entonces hay que explicarles: mira, esto no es tuyo, esto es de tu hermano, déjaselo, no tomes sin pedir. Justicia, eso se llama justicia. Entonces la virtud de justicia se adquiere con los hechos, con los gestos, y si tú no lo haces como debe de ser, no vas a adquirir esa virtud. Bueno, entonces los papás deben enseñar a sus hijos a practicar las virtudes. Y una familia cristiana es, por definición, una escuela de virtudes. Pero hay papás que no son conscientes de eso, que la gran mayoría, que es una escuela de virtudes. Es a enseñar a los niños a practicar el bien y a evitar el mal. A practicar la prudencia, por ejemplo, es también una virtud que nos ayuda a pensar, a prever las cosas y a hacer las cosas bien. Pero hay papás que no les dicen a sus hijos: mira, esto no lo hagas por esta razón. No los enseñan a razonar, a prever, a cuidarse. Decir: no, ten cuidado con esto porque esto es malo, ten cuidado con aquello porque esa situación te puede llevar a algo que no está bien. Y entonces no enseñan a sus hijos a ser prudentes. Entonces al primer amigo que tienen los va a seducir, los va a engañar, los va a llevar al mal, porque esos niños no tienen anticuerpos. Sus papás les dijeron: no hagas mal a nadie, pero ya, es todo. Pero no les han enseñado a luchar contra el mal. El mal es una realidad, y en la iglesia modernista nos quieren hacer creer que todos son buenos y que no hay que juzgar, que no hay que no hay que luchar contra el mal, no hay que protegerse contra el mal, que no es tan grave la situación en el mundo, que todo es bonito. No es cierto, no es verdad. Entonces, si los papás no enseñan a sus hijos a defenderse del mal, pues entonces cuando el mal viene, ellos van a ser frágiles, van a caer en el mal. Hay varios tipos de mal, hay varios tipos de bien, por eso hay varios tipos de virtudes. Entonces todas las virtudes nos ayudan de alguna manera diferente a combatir el mal y a hacer el bien, pero hay que aprender a usarlas. Es como un niño que acaba de nacer, que tiene sus pies, sus manos, pero no sabe usarlas, no ha aprendido a usarlas, no puede caminar, no puede usar sus manos porque todavía no ha aprendido a usarlas. Sí tiene sus manos, sí tiene sus pies, pero no sabe usarlos. No están fuertes, no puede caminar todavía. Y así son las virtudes. No basta que el día del bautismo hemos recibido todas las virtudes, las hemos recibido en el día del bautismo, pero están todavía en un estado de crecimiento y hay que confirmarlas con la práctica. Entonces hay muchas personas, sobre todo en las familias, que no saben inspirar a sus hijos cómo practicar las virtudes, ¿verdad? Cómo la mamá debe enseñar a los hijos a creer en Dios, a tener fe, a tener esperanza, a tener caridad. Pero no, hay muchos que ni si se les ocurre hablar de eso a los niños. Entonces creen que porque los quieren, que ya les dieron todo. Eso no arregla la situación. El hecho de querer a sus hijos, hasta los gatitos, a los perritos quieren a sus cachorros, pero no quiere decir que les han dado lo que debe recibir un niño. Es las virtudes cristianas. Esas virtudes
cuando en la vida no basta no solo hacerlas crecer, hay que purificarlas. Ese es el trabajo de Cuaresma, purificar nuestras facultades, nuestros pensamientos, vaciar de nuestra mente todo lo que es malo, vaciar de nuestra mente todo lo que es negativo. Eso es purificar nuestra mente. De nuestra voluntad debemos vaciar de nuestra voluntad todos los malos deseos, claro que sí, pero también los deseos imperfectos, no solo lo que es francamente malo, sino también aquellas cosas que son buenas, pero que son tal vez un poquito excesivas, así que debemos mortificarnos de lo que nos gusta. Es que a mí me gusta comer esto, bueno, no, en sí no es pecado comer eso, pero en Cuaresma no voy a comer para que mi voluntad se fortifique, para que yo aprenda a decir no. Bueno, una persona que no sabe decir no, siempre dirá sí. Y así que viene Dios, le dice sí, después viene el demonio y le dice sí también. Entonces no tiene fortaleza, no tiene una voluntad fuerte, no ha purificado su voluntad, ¿verdad? Y así todas nuestras facultades, ¿verdad? Nuestros sentimientos, hay que purificarlos. No todo lo que nos atrae, lo que nos gusta es bueno. Hay cosas que nos atraen, o hay personas que nos caen bien, pero que no son buenas compañías, y debemos evitarlos. Es que yo estoy muy a gusto porque esta persona es muy agradable, etcétera. No, es una cuestión solo de simpatía. Debemos ver las cosas como Dios las ve, y aunque una persona parezca simpática, a veces hay personas muy simpáticas, incluso muy educadas, que hacen conversaciones muy malas, que hacen sugestiones muy malas, son personas muy agradables. Sí, entonces no hay que creerse que como por una persona es amable, está bien intencionada. Hay mucha gente así que dice, no, es que esta persona es muy amable, y ¿quiere decir que es buena? No siempre. A ver, puede ser, pero no es siempre así, ¿verdad? Hay unos abogados que son muy amables, pero se enriquecen a expensas de sus clientes, pero son muy amables. Entonces la gente tonta cree porque es amable, porque es simpático, porque es agradable. Y hay personas que son un poco desagradables, pero al mismo tiempo son más apegadas a Dios, son más respetuosas de la ley de Dios, y esas personas, aunque sean un poco desagradables, no son más benéficas. Su amistad nos es más benéfica. Entonces ciertamente muchos católicos tienen sus defectos, a veces hay personas que tienen su carácter un poco difícil, pero no hay que centrarse tanto en eso. Hay que ver, es que esta persona ama a Dios, esta persona trata de hacer la voluntad de Dios, esta persona da ejemplo de virtudes. Bueno, entonces no me voy a fijar tanto en sus defectos, o porque es fea, porque no tiene defectos físicos. No es lo más importante eso. Hay personas que siempre están viendo la apariencia, y la apariencia no es todo. A veces cuenta, pero no es todo. Entonces tengamos cuidado. Entonces hay que purificar nuestra vida, no solo el pecado. Sí, el pecado sí, la confesión, claro, pero hay que purificar los malos hábitos que están en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos, en nuestra manera de vivir. Una persona desordenada en su vida es más difícil que practique las virtudes, porque para practicar las virtudes hay que ser un poco metódicos, ¿verdad? Si yo no hago mi examen de conciencia antes de acostarme, ¿cómo voy a progresar en la virtud? ¿Cómo voy a purificar mi alma? Es muy difícil. Hay que ser metódicos. Es el espíritu ignaciano
que era muy metódico. Había reglas, hay que respetar reglas. Hay personas que no saben someterse a las reglas, eso es pereza, negligencia. Entonces, alguien que no dice en la mañana su oración, que hace la ofrenda del día, ¿cómo se va a santificar si no sabe ofrecer a Dios todas sus obras? Serán siempre católicos mediocres, de que cuando viene la tribulación, las persecuciones, ellos van a hacer como hicieron los apóstoles, pues van a abandonar a Jesús, porque no tienen fuertes virtudes, son virtudes frágiles. Entonces, la vida cristiana se construye, no es solo la intención, es que yo te quiero mucho, yo, como esas mamás que dicen a sus hijos, yo te quiero mucho, creen que ya eso es todo, ¿no? ¿Qué ejemplo le das a tu hijo? ¿Qué educación le das a tu hijo? ¿Realmente le das todo lo que él necesita? Eso sí es amor, no es pura boca de decir que te quiero, ¿verdad? Hay muchos abrazos, no es suficiente. El verdadero amor es concreto. Entonces, eso también se purifica. Entonces, si yo en mi vida yo soy consciente que no hago bien todas mis obligaciones y después vengo a misa y digo, Dios mío, yo te amo, pero ¿cómo me vas a amar si tú no haces mi voluntad? Es lo que va a decir Jesucristo. ¿Cómo me amas? ¿Me estás bromeando? ¿Te estás burlando de mí? Me dices que me amas y después haces otra cosa que me ofende. Entonces, no es el amor. El amor es algo concreto, no es teórico. Ciertamente el amor está principalmente en el alma, en el corazón, en la mente, pero si no tiene obras es prueba de que no hay amor, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también se purifica. ¿Cómo voy a purificar mi amor a Dios? Pues deshaciéndome de los amores terrenos, purificándome de los amores ilícitos, pero también de los lícitos. Ahí es una mejor purificación, cuando yo me purifico también de las cosas que yo amo, que yo quiero, para que mi amor por Dios sea todavía más puro, que sea oro, que no sea oro de 14 quilates, que no sea oro de 16 quilates, sea oro de 24 quilates. Es un amor puro que se obtiene por la mortificación. Entonces, yo quiero mejorar ese amor a Dios. No basta decir, es que yo te quiero mucho. No es suficiente. Hay que hacer actos que purifican ese amor, y a veces privándonos del amor a las criaturas, eso hace que nuestro amor a Dios se purifica, se vuelve oro de 24 quilates. Entonces, ¿por qué la Iglesia nos dice ayunen? ¿Es que comer es pecado? No es pecado comer, pero la Iglesia nos pide privarnos de algo que es bueno, que es legítimo e incluso necesario, para mortificar nuestro amor a las criaturas y para que el amor a Dios se vuelva más puro. Así que la mortificación es buena. Es que yo me privo no solo de la comida, también me puedo privar de cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Pues en esta Cuaresma trataré de no ir, por ejemplo, hay varias maneras de mortificarse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no oír música, no comer cosas que me gustan, ¿verdad? Comer lo que no me gusta, por ejemplo, es también una manera de mortificarse. Para adquirir la paciencia, soportar las personas molestas. Es que hoy hay gente que no es incapaz de soportar una persona molesta, y consideran que es una injusticia que le impongan estar con una persona molesta.
Pero no, eso forma parte de la mortificación cristiana. Y uno aprende a ser paciente. Es una virtud en la paciencia. Yo me acuerdo muy bien de Monseñor Lefebvre en el seminario. Cuántas ocasiones lo vi de tener una gran paciencia en situaciones muy difíciles, y no se enojaba y manifestaba una paciencia, una comprensión con personas que no se lo merecían. Y bueno, él nos dejó el ejemplo de paciencia. Que después nos vengan a decir la prensa, los medios de comunicación, que era un hombre duro, que era un hombre así intransigente, ¿no? Era una persona muy dulce, pero justamente porque tenía esa paciencia, que cuando vino el momento de la contrariedad se supo sobreponer. Entonces todos los obispos claudicaron, la iglesia se hizo modernista. No todos, siempre quedan algunos que no son, pero él no se dejó llevar por la mayoría y resistió. ¿Por qué? Porque tenía virtudes. Es que las virtudes, qué bien que él tenga virtudes, pero no, es que las virtudes se adquieren. Es que él no, esas virtudes él no las tenía así por casualidad. Él hizo esfuerzos toda su vida para llegar a ese grado de virtud. Por eso nos dio el ejemplo. Así que si nosotros vemos que en ciertas situaciones nosotros somos frágiles, ¿qué quiere decir? Que tenemos una deficiencia en las virtudes. ¿Qué quiere decir? Que debemos especialmente tratar de crecer en esas virtudes que nos faltan. ¿Y cómo adquiero esa virtud? Pues cada virtud es diferente, pero hay que ejercitarla. Es como una persona que tiene músculos, pero que está todo el día acostada, toda la semana, todo el mes. Esos músculos van a debilitarse y ya después no va a poder ni caminar porque no tiene músculos, porque no los ejercita. Así son las virtudes, igual. O sea, si yo no practico las virtudes, las voy a perder. Y entonces necesito practicarlas para crecer en el amor al bien y en el odio al mal. Ese es el aspecto que ha faltado mucho en la espiritualidad cristiana, incluso ya antes del concilio, con ese buenismo romántico, estilo liberal, que muchos lo han bebido en sus casas, en sus familias, desde niños, y piensan que el ser buenos es solo hacer el bien. También ser buenos es combatir el mal, defenderse del mal, erradicar el mal. Primero de nosotros, claro está, cuando combatimos nuestros vicios, pero si no los combatimos, si no vemos mal en ningún lado y que consideramos que no hay que hacer esfuerzos porque ¿por qué tengo que hacer esfuerzos si yo no estoy obligado? Y cosas de ese tipo de reflexiones, ¿verdad? Entonces a los niños, ¿por qué los voy a hacer esfuerzos, pobrecitos? Ellos no han hecho mal a nadie, son niños, hay que dejarlos tranquilos. No, los niños deben aprender a hacer esfuerzos de paciencia, de obediencia. A veces es difícil obedecer, pero cuando uno obedece adquiere la virtud de obediencia. Y los papás, es que yo no quiero forzar a mis hijos porque eso debe salir de ellos. ¿Cómo va a salir de ellos si los niños también tienen los efectos del pecado original y también están inclinados al mal? Tal vez no se note mucho cuando son chicos, pero sí tienen esa inclinación. Y si sus papás creen que de ellos va a salir todo el bien del mundo, se equivocan. Hay que educarlos, hay que animarlos, hay que motivarlos a que practiquen las virtudes, porque no va a salir de ellos. Es falso. Las virtudes
amén, es una gracia muy especial de Dios. Hay personas que de niños que vivieron una gracia muy grande de Dios, como hay unos santos que ya de niños pero fue una gracia especial de Dios. Pero debemos luchar constantemente para erradicar el mal de nuestras almas. Quiere decir que somos enemigos, nosotros somos enemigos del mal. Y los católicos liberales, el buenismo romántico, no son enemigos de nadie, ni del demonio. No son enemigos del demonio, no son enemigos de la gente mala. Hay gente mala en el mundo. Si somos católicos, somos cristianos, somos enemigos de esa gente, somos enemigos. Es que yo no quiero faltar a la caridad. Te equivocas, somos enemigos. Eso ha hecho mucho daño, ese buenismo romántico en la vida cristiana. Y ya no hay cristeros, ya no hay gente. Ya el espíritu cristero aquí en México desapareció prácticamente, porque ya todos somos amigos. Es que somos amigos de los musulmanes, puro ecumenismo, todos son buenos, pura caridad. La caridad solo se practica con aquellos que tienen la caridad, que son realmente, que aman a Dios. Pero la caridad con los pecadores es tratar de ayudarlos a que salgan de su estado de pecado para que realmente puedan tener la caridad, ¿verdad? Entonces no se trata de hacer mal a la gente, sino se trata de hacer mal al mal. Eso es el espíritu combativo cristiano. No se trata de faltar a la caridad, no hay que faltar a la caridad, pero cuando algo está al servicio del mal, cuando algo es malo en sí, hay que combatirlo y hay que odiarlo. Hay que odiar a los vicios. Por ejemplo, si mi amigo, la persona, mi prójimo, tiene un vicio, por ejemplo, de la envidia, yo puedo odiar su vicio, lo puedo odiar con toda mi alma. No odiar a la persona, pero sí puedo odiar su vicio, y hay que odiarlo, siempre tratando de salvar a la persona, sin odiar a la persona. Sí se puede, pero los católicos buenistas no saben qué es eso. ¿Cómo voy a odiar a esto? No, eso es un error. Hay que combatir el mal. Entonces, porque ya no hay almas que combaten, pues el mal ha avanzado por todos lados y el mal no encuentra barreras entre los cristianos, no encuentra barreras. Entonces, hace unos días una persona me envió un texto, necesitaría encontrar la referencia, pero de un texto de San Gregorio, me parece San Gregorio Magno, un papa, que decía: al final de los tiempos, los católicos serán presas de una falsa prudencia, de una falsa prudencia del mundo, que tendrán que estar bien con todos. Justamente lo que está pasando hoy. ¿Por qué el modernismo entró en el corazón de tantos sacerdotes, tantos obispos, tantos fieles? ¿Por qué no encontró obstáculo? Es que no había personas que tengan el justo aprecio del bien y el justo odio del mal. Padre, no falte a la caridad, no hay que juzgar. Sí, cuando es evidente una cosa, no podemos negarla, no es juzgar. Juzgar es cuando es algo que no es evidente, que no estamos seguros y que no sabemos si es cierto. Ahí sí estamos juzgando si afirmamos algo que no estamos seguros. Pero cuando algo es evidente y lo negamos, estamos haciendo un pecado porque estamos yendo contra la verdad. Y cuando la evidencia está ahí, no debemos ni podemos decir lo contrario.
Y hay personas que ven que fulanito asesinó a otro y no se atreven a decir, es que es un asesino. ¿Por qué no? Lo viste, es evidente, tienes las pruebas de que es un asesino y no quieres reconocerlo. Estás haciendo un pecado porque vas contra la verdad. Es que no quiero faltar a la caridad. Pues esa caridad no es una caridad cristiana, es una falsificación de la caridad. Así que esa falsa bondad no es virtud cristiana. Y todas las virtudes se distinguen por estos dos aspectos. Todas las virtudes: el amor a un bien y el odio a un mal. Por ejemplo, si yo tengo la virtud de paciencia, yo amo soportar un mal para sacar un bien, pero odio esa impaciencia que me hace rechazar un tiempo de pena para proteger un bien. Entonces hay que odiar esa impaciencia. El hecho mismo que yo sea paciente es como decir, yo odio la impaciencia. Yo odio perder la cabeza por una tontería o decir una barbaridad sin razón. Yo odio eso, por eso no lo hago. Y prefiero ser paciente. Y así todas las virtudes tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo. Todas las virtudes son una forma de practicar un bien diferente. Cada virtud es un bien diferente. Pero ese bien excluye el mal contrario, ¿verdad? Si yo elijo la virtud de prudencia, yo odio la imprudencia. Odio tomar decisiones a lo tonto, sin pensar, sin tomar cuidado. Yo odio eso, debo odiarlo porque es un mal. Todo lo que es malo tiene derecho al odio. Entonces, ¿yo puedo odiar a las personas? No puedo odiar a las personas, porque Jesucristo nos puso en esta vida para que nos salvemos. Quiere decir que las personas, aunque estuvieran en pecado, debemos considerar la posibilidad que se puedan salvar, así que no podemos odiarlas. Pero odiamos tal vez si ellas personas son prisioneras de algún vicio, son tal vez culpables, pero odiamos eso que les hace daño a ellas, odiamos sus defectos. Sí podemos odiar si son seguros, si estamos seguros que sí los tienen. A veces no estamos seguros, entonces no debemos afirmarlo. Sí sería juzgar ahí. Pero si estamos con la duda, pues debemos rezar por si acaso, ¿no? Y debemos odiar eso que le hace daño a mi prójimo. ¿Acaso es pecado odiar la enfermedad del enfermo? Pues yo odio la enfermedad, yo trato de curarlo de esa enfermedad, de darle una medicina para que mate esos virus o esos bichos que él tiene, sí, pero hay que odiar la enfermedad, no el enfermo. Entonces, todas las virtudes tienen un aspecto combativo, ¿verdad? Entonces, si yo amo a Dios, pues yo odio todo lo que está contra Dios, ¿verdad? La caridad es el amor de Dios. Entonces yo odio, por ejemplo, esas sectas satánicas que se reúnen para odiar a Dios. Pues yo odio eso, ¿cómo no? Esas religiones satánicas, yo las odio, hay que odiarlas. No, es que yo soy bueno, yo no quiero pensar mal, yo no quiero juzgar. Ese buenismo es una tontería y es lo que ha debilitado más el cristianismo. Entonces hoy los católicos modernistas no saben protegerse, ¿verdad? Que viene un testigo de Jehová y les dice cosas que ellos saben que no están bien, pero no saben defenderse, no saben decir, poner un hasta aquí, mira,
hoy no tengo tiempo, déjame en paz y vete a tu casa, ¿verdad? No es odio a la persona, pero uno pone las cosas en su lugar. Y hay que tener energía. Para tener energía hay que tener virtudes. Una persona que no tiene virtudes no tiene energía, no hace esfuerzos porque nunca ha hecho esfuerzos y consecuencia no tiene virtudes. Entonces la cuaresma es el tiempo de cuaresma es un tiempo de ejercicio para purificar el alma, purificar nuestras facultades y adquirir virtudes. Pero eso debería ser toda la vida, ¿verdad? Entonces la ascética cristiana nos enseña cómo combatir los vicios. Combatir quiere decir que estamos contra, que somos enemigos, que hay que odiarlos. Eso quiere decir combatir, ¿verdad? Entonces a veces hay personas que hay que combatirlas por lo que hacen, pero no les tenemos odio, ¿verdad? Como los cristeros combatían contra los enemigos de Dios, pero rezaban por ellos, no les tenían odio, pero hacían su deber de proteger, defender nuestra religión. Entonces no hacían con odio las cosas, y esa es la verdadera actitud cristiana. No tenían nada de liberal los cristeros. Ciertamente un extracto del pueblo de México eran liberales ya en esa época, y fueron los que no apoyaron a los cristeros, que les gustaba más bien su comodidad, su dinero, sus beneficios, y eso no ayudaron a los cristeros. Ya había una parte de la población en México que ya era liberal, pero todavía había una parte que era sana, que era realmente cristiana, y esa fue la que salvó el catolicismo en México. No es con gente liberal que se va a salvar la fe. Como esos, tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Y ahora ese mal ejemplo se renueva en la Fraternidad San Pío X, que ya no quieren combatir, y cada día que uno escucha nuevas novedades de lo que pasa en la fraternidad, cada día están bajando más el tono, están bajando más el volumen del combate, discretamente, para que no se den cuenta los fieles, pero se están dejando llevar por esa mentalidad de compromiso. Es que no hay que provocarlos, no hay que llamar demasiado la atención, hay que todo se hace por las buenas. Ciertamente hay un aspecto de la vida cristiana que es tratar de convertir a los demás por las buenas, sí, pero cuando alguien se resiste, cuando alguien se endurece en su pecado, en su mal, entonces ya no es por las buenas. Por eso nuestro Señor, cuando los fariseos los imprecaba, los acusaba delante de todos, es que Jesucristo faltó a la caridad. No faltó a la caridad, ¿verdad? Y los santos combatían a los herejes y denunciaban sus pecados personales, hasta sus pecados personales de los herejes los denunciaban públicamente, los combatían de verdad, ¿verdad? Entonces hay que tener ese sentido, que la vida de la virtud no es solo es hacer el bien, sí es hacer el bien, pero también es combatir el mal, ¿verdad? Entonces yo quiero que una persona tenga buena salud, no solo le voy a dar vitaminas, también le voy a dar un antibiótico. Si está enferma, no basta darle lo bueno, sino también darle el contraveneno, el espíritu de combate, de lucha, de enemistad. Nosotros estamos en enemistad con el demonio, con las obras del demonio, con los pecados, somos enemigos. Es que hay católicos que no entienden ya eso, no lo entienden. Y cuando uno eleva un poquito la voz, se ponen tensos y dicen, es que está faltando a la caridad.
No hay que exagerar. Veamos cómo nuestro Señor trató a los fariseos: sepulcros blanqueados, raza de víboras, sois hijos de Satanás. Así los trató. Hoy ya eso suena mal en los oídos de los católicos liberales. Entonces ya no hay que denunciar el mal, sí hay que denunciarlo. Entonces ese es el problema hoy de la Fraternidad San Pío X, que ya no quieren denunciar, y lo denuncian pero a muy bajito volumen. Entonces no, es que ahorita vamos a hacer todo por las buenas. Ya no hay enemigos en Roma, todos somos amigos. El Papa nos quiere, y cada vez que hace declaraciones diciendo que le molestan los tradicionalistas y eso, entonces de todos modos ya es ceguedad. No estamos contra el Papa, pero el Papa no nos quiere, entonces es nuestro enemigo, querámoslo o no, enemigo de la tradición. Y ahora acaba de hacer nuevas limitaciones para decir la misa, para dar permisos para dar la misa tradicional. Acaba de hacer otra vez más limitaciones, y ahora no son los obispos que dan el permiso de que haya un grupo de lugares donde se diga la misa tradicional. Ahora tiene que pedir permiso a Roma directamente. O se están limitando cada vez más, y no ven que porque en realidad esa misa no la quieren, en realidad la están persiguiendo. Pero no es solo la misa, el problema es problema de fe. Entonces la misa es una parte de nuestra fe, pero no es todo. Entonces los tradicionalistas, Ecclesia Dei, y ahora los tradicionalistas de la Fraternidad San Pío X, que ya son lo mismo que Ecclesia Dei, entonces ya para ellos están siguiendo la nueva dirección. Ya no quieren atacar públicamente al concilio, y la misa es todo. La liturgia, pueden hacer muy bonitas ceremonias, pero la liturgia, la misa no es todo, no es toda nuestra religión. Antes está la fe, es más importante la fe. Es el problema de todas esas sociedades Ecclesia Dei. Por eso Monseñor Lefebvre decía a los fieles: no vayan a las misas de los que son Ecclesia Dei, no vayan, porque los van a desorientar, los van a hacer como ellos, y esos ambientes les afectan. Mejor quédense en su casa y digan el rosario, pero no vayan a esas misas. Porque ellos están, de alguna manera, respaldando incluso el Concilio Vaticano II, porque ya no lo denuncian. Y eso hoy ya es el caso de la Fraternidad San Pío X, que tampoco quiere denunciar. Así que ya la Fraternidad San Pío X es como las sociedades Ecclesia Dei, y yo desaconsejo a los fieles de ir a las misas de la Fraternidad San Pío X. Entonces hay algunos sacerdotes de la Resistencia que dicen a los fieles que vayan allá. Pues yo considero que están haciéndoles daño a esos fieles, y que los están desorientando, y que están saboteando la resistencia, sabiéndolo o no. De todos modos, es un hecho que están saboteando la resistencia, porque yo tengo mucha experiencia en eso, y muchos fieles que han continuado a ir a la Fraternidad San Pío X ya después abandonan la resistencia. No se puede ir a los dos lados. Entonces ahí también está un aspecto de la purificación, porque no hay que ver la espiritualidad cristiana solo en cuestiones puramente espirituales. No, la espiritualidad cristiana también es combatir a los errores en la vida social. Si yo soy muy santo, que digo muchos rosarios, que voy a misa, pero en mi vida familiar o en mi vida social hago cosas que son un grave compromiso, toda mi espiritualidad no vale nada delante de Dios, porque delante de Dios todo va junto.
Entonces yo no puedo decir que tengo una vida cristiana seria si no respeto mis deberes religiosos públicamente. Así que yo no puedo tener una vida cristiana seria si yo voy a la misa del indulto. ¿Por qué? Porque esa misa no está bien, está solapando el Concilio Vaticano II. Y por más que yo haga penitencia, que diga oraciones, si yo voy a esas misas a sabiendas, pues mi vida cristiana no es seria, no es profunda. Por eso la misa conciliar no puede dar santos, no hay santos en la iglesia conciliar, y hay muchas falsificaciones, porque ha habido santos de la iglesia conciliar que han falsificado los milagros. Cuando se hace un santo se dan milagros como pruebas de que esa persona es santa, y para que se puedan canonizar se necesitan esos milagros. Pues en la iglesia conciliar se han falsificado los milagros para que fulanito sea canonizado. ¿Cómo es posible que canonicen a Juan Pablo II, el gran promotor del modernismo? Hizo muchísimo daño con su ecumenismo. Él hizo Asís, la reunión de Asís. ¿Cómo puede ser santo? Una persona así no puede ser santa. Eso ofende gravemente a Dios. Pues es que hay falsificaciones de los milagros para que lo canonizaran, pero esa canonización tiene varios vicios de forma. Esa canonización no tiene valor. No tiene valor. Así como hay que desconfiar mucho de los milagros eucarísticos que hoy dicen y que son falsificaciones. No podemos ya tener confianza en ese clero modernista que no tiene principios y pueden decir mentiras. No hay que ser ingenuos en esta situación. Así que tengamos conciencia que el mal existe. Es que yo supongo que todos tienen la verdad, todos tienen la razón. No. Si yo soy consciente que en este mundo existe el pecado original, que en este mundo existe el mal, existe, entonces yo debo tomar precauciones para que yo no me deje contaminar y no partir como diciendo todos son buenos, todo está bien, todo está correcto. No, debo tomar precauciones, poner barreras. Eso es lo normal. Entonces entonces quiero yo tener una vida cristiana seria. Primero debo erradicar el mal, ¿verdad? Y ya después que erradico el mal, ya puedo sembrar mi plantita, ¿verdad? Si quiero sembrar un jardín, primero arranco toda la mala hierba y después planto las rosas, ¿verdad? Porque yo no puedo plantar las rosas y la mala hierba va a ahogar las rosas. Así que en la vida cristiana hay un aspecto de purificación necesario. Si yo quiero tener una vida cristiana seria, si yo aspiro a la santidad, yo aspiro a una virtud mejor, tengo que también erradicar el mal. Y eso es la base para construir, ¿verdad? Entonces hay que poner las bases primero. Entonces el mal no es nunca base para construir. Entonces y entonces un alma purificada se vuelve la casa de Dios, porque Dios automáticamente, una persona limpia de corazón, una persona que odia el mal y que ama el bien, se vuelve la casa de Dios, ¿verdad? Se vuelve un pequeño Tabor, un alma buena que vive bien su vida cristiana sin compromisos con el mal. Es un pequeño Tabor. Ahí está Dios en su corazón y Dios la protege. Eso es lo que nosotros intentamos hacer en este mundo, que la santidad desaparece, ¿verdad? Pidámosle a San José, pidámosle a la Santísima Virgen, ¿verdad? Pensamos en la Sagrada Familia, que era un pequeño Tabor, esa casita de Nazaret donde Dios vivía, y que era porque se había erradicado el mal.
La Virgen María es la peor enemiga del mal. La Virgen María se la representa aplastando la cabeza de la serpiente. La Virgen María no es pacifista, no es de esa caridad buenista, buenismo romántico, liberal. No, ella no es así. Se equivocan mucho los que quieren ver a la Virgen de esa manera. Ella es enemiga de la serpiente, por eso le aplasta la cabeza. Y en el Génesis Dios le dijo a Eva que ella era la mujer, ¿verdad?, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que habría una profunda enemistad entre la descendencia de la Virgen María y la descendencia de la serpiente, dos linajes enemigos. Nosotros somos enemigos de aquellos que quieren erradicar a Dios de la sociedad. Somos enemigos, no somos amigos. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta misa que nos dé el sentido no parcial de la purificación de la vida cristiana, porque esa es la gran tentación hoy. Todos creen que basta ser buenos, pero no, hay que ser también soldados de Cristo, enemigos de la serpiente, y así purificamos nuestra alma, y así realmente vamos a hacer una buena cuaresma, no solo con nuestro rosario, sino con todos los actos que Dios nos pide para purificar, desenraizar el mal de nuestra alma, porque todos tenemos nuestros defectos, nuestros pecados, pero no se van solos, hay que desenraizarlos, hay que tomar disposiciones, hacer cosas para vencerlos. Las virtudes no se adquieren sin actos, ¿verdad? Y cuanto más intenso es un acto, esa virtud se desenvuelve más, ¿verdad? Si yo hago un acto de caridad muy intenso, mi caridad va a crecer, y entre más actos intensos yo haga, más va a crecer. Pero si yo espero que nada más porque no hago mal a nadie, porque estoy ahí tranquilito, entonces que mi caridad va a crecer, pues no va a crecer así, que hay que hacer actos. Y también cuando combatimos el mal, estamos haciendo un acto de amor de ese bien que estamos defendiendo, ¿verdad? Entonces yo combato el mal, por ejemplo, en mi alma, por el mismo hecho de que yo lo combato, yo estoy haciendo un acto de amor al bien contrario que estoy defendiendo, y así es en todo, ¿verdad? Entonces cada virtud tiene quiere fomentar un bien diferente y al mismo tiempo combate el mal opuesto a ese bien, y por el hecho mismo que amamos un bien, detestamos el mal contrario, ¿verdad? Así como si yo quiero la salud, voy a combatir la enfermedad, es normal. Eso ya la gente ya no lo ve, esa oposición entre el bien y el mal ya no la ven, ¿verdad? Todo es pura especie de ecumenismo, esa mentalidad de conciliación, no entre los buenos. Sí, conciliación entre los buenos, eso es una cosa buena. La conciliación entre los buenos y los malos, entre el bien, el mal, el error y la verdad. Hoy ya la gente concilia todo, ya no ven la necesidad de que la verdad sea la verdad y sin mezclas, ya no entienden eso. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora, y en este mes de San José, que comenzamos el mes de marzo, el mes de San José, pidámosle a San José que nos dé ese amor del niño Jesús, que él protegió, que él vivió con él, pero San José era un alma castísima, purísima, y así la Virgen, no era inmaculado como la Virgen María, pero bueno, era un alma purísima. Entonces, por eso Dios les confió a su Hijo para que lo cuidaran. Entonces, Dios está en compañía de esas almas que son limpias, y si no son limpias, pues pueden volverse limpias por la penitencia, como la Magdalena,
que se volvió una gran santa de una gran pureza por su contrición, su penitencia. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.